Por 500.000 yuanes, me hice pasar por mi hermano y cuidé de su prometida ciega. El día que recuperó la vista, me fui sin despedirme. Nos volvimos a ver en una entrevista de negocios. Me había convertido en periodista en prácticas. Ella había recuperado su identidad y era la dama mayor de la familia Isabella, quien ostentaba un gran poder. Estaba siendo entrevistada. Supe que, durante su enfermedad, usted estaba en gran deuda con su prometido, el señor Henry, quien permaneció a su lado. ¿Están a punto de casarse? Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y levantó la mano para revelar un anillo. Sí, él y yo estamos a punto de comprometernos. Sin embargo, su mirada, intencional o involuntariamente, se posó en mí, que estaba en un rincón. Antes de que comenzara la entrevista, había mucha charla en el lugar. La joven de mayor edad que entrevistamos hoy es la responsable de toda la familia Jian. Escuché que se quedó ciega hace 5 años e incluso la expulsaron de la familia Jian. Si no fuera por el constante cuidado de su prometido, podría haber fallecido hace mucho tiempo. Baja la voz. Me quedé allí sentado, apenas manteniendo una sonrisa. Pero mis uñas se clavaron profundamente en mi palma. De repente, el mayor que me guiaba, Lucas, giró la cabeza y dijo: Julián, ve a traerme un vaso de agua para humedecerme la garganta. Justo cuando llegué al dispensador de agua junto a la puerta, ésta se abrió de repente. Entró una persona. Me quedé en blanco. En 3 años, Isabella había cambiado tanto que era casi irreconocible. Su figura, originalmente esbelta y delgada, se había vuelto alta y elegante, y las líneas de sus rasgos faciales se habían suavizado. Disculpe, dijo con indiferencia, y su mirada me recorrió como si estuviera viendo a una desconocida. Sin la menor pausa, rodeada de varios guardaespaldas, subió al escenario. Cuando pasó a mi lado, me quedé paralizado. Tras unos segundos de espera, recobré la consciencia. Los 2 años que estuve a su lado fueron precisamente la época más deprimente de la vida de Isabella. La expulsaron de la familia Isabella y perdió la vista debido a un accidente de coche. Claro, no sabía qué aspecto tenía. Probablemente sea lo mejor. Cuando volví con el vaso de agua, la entrevista ya había comenzado. Isabella estaba sentada en el escenario, observando tranquilamente a todo el público. Respondía a esas preguntas de negocios. De repente, la puerta lateral del escenario se abrió. Henry entró y sonrió mientras se quejaba con Isabella. Lo siento, Isabella. Había algo en el equipo de filmación, así que llegó tarde. Se ajustó el traje y se sentó junto a Isabella. Todo el lugar quedó en silencio por un momento, y el ambiente se tornó inmediatamente excitado y ambiguo. Con un vaso de agua en la mano, Lucas giró la cabeza y me miró, como si hubiera descubierto un nuevo continente. Julián, debo decir que tú y Henry se parecen un poco. Fruncí los labios y forcé una sonrisa, es una gran estrella. Me estás sobrevalorando. Claro que nos parecemos. Porque él y yo somos hermanos biológicos. He oído que, durante su enfermedad, le agradeció mucho al señor Henry, que estuvo a su lado. ¿Están a punto de casarse? Se me hizo un nudo en la garganta y miré a Isabella en el escenario. Curvó las comisuras de los labios y levantó la mano para mostrar su dedo anular izquierdo. Llevaba un sencillo anillo de plata. Era el que le había comprado con mi trabajo de medio tiempo para hacerla feliz en aquel entonces. La mayor de la noble familia Isabella, con un anillo tan barato, parecía fuera de lugar. Sus dedos lo acariciaron suavemente. Sí, él y yo estamos a punto de comprometernos. Mientras hablaba, su mirada recorrió al público. Intencionalmente o no, me cayó encima en la esquina. Solo se quedó ahí unos segundos antes de que ella lo retirara. Entonces le pasó el micrófono a Henry. Señor Henry, me enteré de que está rodando una película dirigida por el director Liu. Rara vez contrata a actores nuevos. ¿Hay alguna influencia de Isabella en esto? Admitió con una sonrisa, por supuesto. Siempre he tenido confianza en mi nivel profesional. Sin embargo, no niego que Isabella ha hecho mucho por mí. Yo también merezco plenamente este favor especial. Su actitud generosa y natural, en cambio, se ganó la admiración de muchos. Alguien preguntó,
¿podrías contarnos la historia de cómo se apoyaron mutuamente cuando tú e Isabella estaban pasando por un mal momento? La sonrisa en los labios de Henry se congeló de repente. En el silencio inquietante, el paso del tiempo pareció ralentizarse. Después de un buen rato, Isabella soltó una suave carcajada y tomó el micrófono. No hay nada que contar. Los recuerdos entre él y yo son suficientes para que solo nosotros dos lo sepamos. De repente, sentí una punzada de amargura en los ojos. Apreté el bolígrafo con fuerza y bajé la cabeza, algo nervioso. En cuanto cerraba los ojos, pensaba en el pasado. De adolescente, Isabella, por su carácter rebelde y desobediente, había ofendido a mucha gente. Tras su caída en desgracia, vinieron personas específicamente a causar problemas. Para protegerla, me empujaron por las escaleras y caí cubierto de sangre. Esas personas, asustadas, se empujaron y se agredieron entre sí mientras huían. Apreté los dientes y me levanté, fingiendo que no había pasado nada, y volví a su lado. Vamos a casa. Pero Isabella de repente me agarró la mano. ¿Estás herida? Vamos al hospital. No lo soy. Puedo oler la sangre. Su voz se elevó de repente y las lágrimas corrieron por sus ojos empañados. Cuando abrió la boca, gritó el nombre de mi hermano, Henry. Cuando me recupere, te regalaré la boda más magnífica del mundo. Al terminar la entrevista, el cielo se encapotó. Afuera del local, caía una fina cortina de lluvia. Lucas se tocó el bolsillo y empezó a darme órdenes de nuevo. Julián, la tarjeta de memoria se quedó dentro. Vuelve a buscarlo. Troté por el suelo mojado. El número del ascensor saltó al 1. Al instante siguiente, la puerta se abrió. Choqué de frente con las dos personas que estaban dentro. Henry ladeaba ligeramente la cabeza, charlando con Isabella sobre las trivialidades del set de rodaje. Aunque tenía una expresión indiferente, lo escuchó con paciencia. Sus posturas eran íntimas. Al verme, la expresión de Henry se tornó extremadamente desagradable. Lo siento. Murmuré una disculpa, me di la vuelta y pensé en subir las escaleras. Pero Isabella me dijo a mis espaldas, para. Me quedé paralizado. ¿No vas a usar el ascensor? Adelante. Me di la vuelta lentamente y bajé la voz a propósito. Gracias, Isabella. Dijo que podía usar el ascensor, pero aún así no se apartó. En cambio, se quedó mirándome fijamente. ¿También eres periodista en la entrevista de hoy? ¿Por qué no escuché tu pregunta? Bajé la vista, Isabella, acabo de graduarme y regresé al país. Sigo siendo periodista en prácticas y no tengo la cualificación para hacer preguntas. Ya veo. Ella respondió con indiferencia, y no entendí qué estaba pensando. Henry, a su lado, me miró con furia y dijo, date prisa, Isabella. Todavía tenemos que reunirnos con el director Liu y los demás esta noche. Isabella finalmente apartó la mirada. Vámonos. Me quedé solo en el ascensor, aturdido. Tras el divorcio de mis padres, mi padre adoptó a Henry y se casó con él como yerno. Desde que tengo memoria, nunca había conocido a Henry. Hace 5 años, de repente, él me encontró. Te daré 500.000 yuanes. Puedes reemplazarme y ayudarme a cuidar a alguien. En ese entonces, mi madre falleció por enfermedad y mi familia tenía una deuda considerable. No tuve más remedio que aceptarlo. Solo cuando la conocí supe que la persona a quien me había encomendado cuidar era Isabella, la mayor de la familia Isabella. También era su prometida, quien sufrió un accidente poco después de comprometerse. Una persona ciega y marginada de una familia adinerada. ¿Quién querría cuidarla? Parecía disgustado. Si no fuera por la mala reputación que tenía afuera, ya habría roto el compromiso. En ese entonces, Henry acababa de debutar. Había conseguido un buen papel en una película y su carrera iba en ascenso. Temeroso de que lo llamaran desalmado, me encargó esta difícil tarea. Isabella había vivido una vida tranquila durante 18 años, pero de repente experimentó un cambio. Su temperamento se volvió muy malo. Al principio, cuando fui a cuidarla, siempre se burlaban de mí con sus palabras frías. Solo hacía el trabajo por dinero y nunca le contesté.
Hasta ese día, fui al cementerio a visitar a mi madre y volví un poco tarde. Empezó a desahogarse de nuevo. Henry, deja de actuar delante de mí. No creas que no sé que en realidad me desprecias. Solo temes las críticas de los demás, así que... No terminó sus palabras. Porque de repente bajé la cabeza y la besé. De hecho, fue mi primer beso. No tenía ninguna habilidad técnica, y como estaba un poco enojado, fue más como una mordida entre bestias. Pero Isabella se quedó en silencio de repente. Incluso las puntas de sus orejas se pusieron completamente rojas. Tú. Con algo de malicia, volví a morderle los labios. Retrocedí un poco, apoyé las manos en sus hombros y respiré agitadamente. ¿Sentiste eso? ¿Aún crees que te desprecio? Bajé con la tarjeta de memoria a buscar a Lucas. Estaba muy satisfecho. Julián, eres muy diligente. Casualmente, hay una cena esta noche. Te llevaré a conocer a algunas personas. Como periodista, las conexiones son muy importantes. Le di las gracias rápidamente. Como resultado, cuando llegamos, vi un Rolls Royce negro que me resultaba familiar en el estacionamiento. Me quedé paralizado al instante. ¿Isabella y los demás también están aquí esta noche? Lucas se giró y me guiñó un ojo. La cena a la que te invito es con Isabella. Julian, no subestimes mis contactos. Ya era demasiado tarde para arrepentirme. Solo pude armarme de valor y seguirlo. Por suerte, la habitación privada era muy grande. Nosotros, periodistas de poca monta, no estábamos en la misma mesa que Isabella y los demás. Lucas me presentó a bastantes veteranos de la industria. Esta es la nueva incorporación a nuestra empresa este año. Es un joven muy inteligente llamado Julián. Julián, ven a saludar a todos. Como recién llegado, no pude evitar brindar. Al final, estaba mareada. Solo tuve tiempo de disculparme antes de correr al baño con la mano sobre la boca. Vomité hasta que sentí que el mundo daba vueltas. Me enjuagué la boca, me eché agua fría en la cara y salí. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Había una figura familiar de pie en la oscuridad junto a la ventana. El corazón me dio un vuelco. Al principio quería fingir que no veía nada y simplemente regresar. Pero en cuanto di un paso, Isabella habló detrás de mí. Cada palabra parecía entrelazarse con innumerables emociones complejas en su voz. Julián. Mis pasos hacia adelante se detuvieron de repente. Tragué saliva con dificultad y oí los pasos acercándose sin parar. Cerré los ojos instintivamente. El sonido de esos pasos se detuvo frente a mí, y el aura familiar se acercaba poco a poco. Abrí los ojos y vi sus ojos profundos, como el mar. Isabella. Se me hizo un nudo en la garganta por el nerviosismo y pregunté en voz baja, ¿cómo sabes mi nombre? No dijo nada. Me miró un buen rato antes de enderezarse. Tu superior te llevó a brindar. Todos en la sala privada saben cómo te llamas. Al pensar en la voz fuerte de Lucas, de repente me dio un poco de calor. Lo siento. Mi superior es muy amable con los recién llegados. Quizás se entusiasmó demasiado. Si te he alterado el ánimo, Isabella, te pido disculpas. Organizaré mis palabras para explicarlo. Tenía tanto miedo de implicar a Lucas que incluso le pedí disculpas en su nombre. Pero Isabella volvió a guardar silencio. Bajo la cálida luz amarilla, entrecerró los ojos ligeramente y me miró con una media sonrisa. A los ojos del periodista Julián, ¿parece que soy una persona muy mezquina? Bajé la cabeza y murmuré, no es eso lo que quise decir. Al instante siguiente, me entregaron una tarjeta de visita con relieve dorado. Todavía estás en prácticas, ¿verdad? Hay una oportunidad de trabajo. ¿Quieres intentarlo? Cuando volví, todavía tenía la cabeza un poco mareada. En cuanto entré, Lucas me agarró. ¿Estás bien, Julián? Me froté el estómago dolorido y dije en voz baja, lo siento, Lucas. Me operaron del estómago antes y no puedo beber mucho. Frunció el ceño y estaba a punto de decir algo. Su mirada se posó en la tarjeta de visita dorada que tenía en la mano. Abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿Esa es la tarjeta de visita personal de Isabella?
Asentí, pensando en la escena de hace un momento. Era una tarjeta de presentación personal que, según se decía, era imposible de conseguir ni con una fortuna, y que podía usarse para contactarla directamente. No acepto regalos sin hacer nada a cambio. Levanté la vista con cautela y no olvidé disimular mi voz. ¡Qué oportunidad tan valiosa! ¿Por qué Isabella se la daría a una periodista pequeña y desconocida como yo? Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, probablemente. Simplemente te encuentro más agradable a la vista. Esa era una razón típica de Isabella. Durante los 2 años que la cuidé, con el tiempo fui conociéndola mejor. Se ponía un poco nerviosa delante de mí. Por ejemplo, en ciertos momentos. Apreté los dientes, me tragué los débiles sonidos y la agarré del pelo. No puedes ver. No te muevas. En la penumbra, la chica levantó un poco la cabeza. El cabello suelto y esponjoso de su frente rozaba sus ojos desenfocados. Se lamió los labios, puso sus dedos en mi cuello y presionó suavemente. Dijo en voz baja, las demás partes están bien. Así que tienes que hablar más alto. Déjame oírte. Volví en mí y me inventé una excusa cualquiera para lidiar con Lucas. Al día siguiente, cuando regresé a la empresa, el líder me llamó. Me dijo amablemente, Julián, prepárate para ese popular y emotivo programa de variedades en vivo que está de moda. Participarás en la grabación como observador invitado especial. Como resultado, después de empezar a trabajar, el siguiente episodio del programa iba a entrevistar a Henry e Isabella. Después de esa entrevista, nos reunimos. La noticia de su compromiso apareció con gran repercusión en las búsquedas más populares. Como promoción previa al programa, los fans enloquecieron en la sección de comentarios. Juntos superamos momentos difíciles y ahora nos encontramos en la cima. ¡Qué hermosa historia de amor! Se dice que la empresa de la familia de Henry estuvo al borde del colapso, pero con el firme apoyo del grupo Isabella, ahora ha revivido. La poderosa pareja CP. Si no los emparejas, no eres humano. Revisé los comentarios rápidamente y luego cerré la sección. Mientras confirmaba el guión, la presentadora Lily conversó conmigo. Si logramos desenterrar la historia específica de Isabella y su prometido durante esos 2 años, el impacto de la serie será sin duda genial. Apreté el bolígrafo con fuerza y asentí en voz baja. Conocía cada detalle de lo ocurrido durante esos 2 años mejor que nadie. Pero no podía decirlo. Gracias a los recursos y contactos de la familia Isabella, Henry es ahora una estrella masculina de primera categoría. Al principio del programa, la sala de transmisión en vivo estaba llena de millones de espectadores. Bajo los focos, escuché a Lily decir, escuché que Isabella y Henry ya están hablando de matrimonio. ¿Podrías compartir el viaje mental que experimentaron los dos? Henry giró la cabeza para mirarla y sonrió levemente. Nunca he creído esas palabras que la difamaron y la difamaron. Para mí, Isabella siempre ha sido la persona que más he amado. La miró con cariño. Sus ojos eran tan tiernos que parecían rebosar de ternura. Pero Isabella bajó las pestañas y sonrió. ¿Mientes? ¿Recuerdas cuánto me odiabas cuando me quedé ciego? Henry se quedó atónito. Me miró de reojo y un destello de malicia brilló en sus ojos. Pero frente a la cámara, solo pudo forzar una sonrisa. No lo recuerdo bien. Probablemente porque nuestra relación ha ido mejorando cada vez más, solo recuerdo los momentos dulces de cuando estábamos enamorados. Miré los comentarios en tiempo real detrás de mí. Palabras como, qué dulce, llenaron toda la pantalla. Dejé el guión, agarré el micrófono con fuerza y le hice una pregunta a Isabella. Parece que tienen algunas diferencias de opinión. ¿Hay alguna historia oculta? ¿Por qué no hablan de cómo encajan? Al principio pensé que no diría nada. Pero tras un momento de silencio, Isabella habló. Durante la época en que mis ojos solo tenían problemas, estaba muy deprimida. Estaba resentido con todo el mundo y él tampoco me gustaba. Salía temprano y volvía tarde todos los días, y aún así tenía que cuidarme en su tiempo libre. Un día, estaba tan ocupado que se quedó aturdido. Estaba guisando pescado en la olla, y cuando bajó a comprar sal, olvidó apagar el fuego. Cuando regresó, la cocina ya estaba en llamas. Sentí que algo me obstruía la garganta.
En trance, me pareció revivir aquella noche. La alta temperatura de la llama aún flotaba en el aire. Arrastré a Isabella fuera de la habitación. La agarré del cuello y le pregunté con saña, ¿quieres morir? Me temblaba el cuerpo y la voz. Ya no me regañó con la misma vehemencia que antes. En cambio, tras un largo silencio, me preguntó con voz ronca. ¿No es mejor si estoy muerta? ¿No es también un alivio para ti? Me pareció que sí en ese momento. De repente, me di cuenta. La otrora altiva y poderosa joven de la familia Isabella ahora era solo una gatita decadente que fanfarroneaba. Así que jadeé y la empujé dentro de la habitación. La pared, quemada por las llamas, estaba negra. La desabroché una a una y dije en voz baja, no tengo cena ahora. Tienes que compensarme. Parecía darse cuenta de algo, ¿estás segura? El resto de sus palabras quedaron bloqueadas y se las tragó mi beso contundente. Isabella, no creo que seas una carga. Esa noche, parecía que el mundo entero estaba patas arriba, y solo quedábamos nosotros dos. Y en ese momento, volvió a sacar el tema de siempre. El prometido íntimo que estaba sentado a su lado era Henry. Todo el mundo creía que esos recuerdos eran exclusivos de ellos dos. Una amargura abrumadora explotó en mi corazón. A tan corta distancia, un aura familiar y a la vez desconocida que emanaba de Isabella me envolvía silenciosamente. Abrumador. Pero ya no me pertenecía. Hizo una pausa, entre los aplausos del público, finalmente dijo. Siempre recordaré que la luz de la luna esa noche era tan brillante que lo iluminaba todo. No podía ver, pero lo escuché hablar toda la noche. Apreté el bolígrafo con fuerza y bajé la cabeza rápidamente. Me dolían los ojos. Porque modifiqué las preguntas sobre la marcha y pregunté sobre muchas cosas que nadie sabía antes. Esta entrevista fue todo un éxito. Al final del programa, la audiencia en la sala de transmisión en vivo superó los 10 millones. Por primera vez, se desvelaron los detalles del pasado secreto de la persona a cargo de la familia Isabella. Todos parecían muy emocionados. Tras bambalinas, Lily me dio una palmadita en el hombro. ¿De verdad eres periodista? Esas preguntas que cambiaste en el acto son tan agudas que la gente no puede evitar responderlas. Así que, cuando se dio la vuelta, vio a Isabella y Henry acercándose. De repente se quedó en silencio. Isabella me miró con frialdad y preguntó, ¿preparaste las preguntas de hoy? Asentí. Henry dijo con disimulada malicia, periodista Julián, sí que sabes cómo tocar la llaga. Sin embargo, debo recordarte que debes acatar la ética profesional básica. No codicies lo que no mereces. No dije nada. Volví a mirar a Isabella. Su expresión era severa y simplemente dijo, el periodista Julián tiene grandes habilidades. De ahora en adelante, seguirás manejando el negocio de medios en nuestra empresa. Henry me miró de repente. Sus ojos estaban llenos de miedo y odio. Me detuvo en un rincón desierto, con una mirada cautelosa y disgustada. Julián, eres un insaciable. Claramente me quitaste dinero en aquel entonces. ¿Qué haces ahora? Lo miré con calma y le dije, me gradué y volví a trabajar. Era una frase muy común. ¿Trabajo? Julián, ¿crees que soy tonto? Pero de repente se volvió loco y me gritó, sal de aquí rápido. Dile que pediste voluntariamente renunciar a la conexión laboral, o no volverás a tener un buen día. Lo ignoré y me di la vuelta para irme. Henry hizo lo que me dijo. De repente, empecé a encontrarme con obstáculos por todas partes. Varias oportunidades de trabajo que deberían haberme correspondido fueron reemplazadas por otras en el último minuto. Justo antes de salir del trabajo una noche, el jefe me llamó repentinamente a la oficina. El mes que viene hay una conferencia de prensa anual de desarrollo muy importante. ¿Puedes ser el anfitrión? Me quedé un poco atónito por un momento y luego lo oí decir, Isabella te pidió específicamente que lo hicieras. Después del trabajo. Sorprendentemente, un Rolls Royce muy familiar estaba estacionado al lado de la carretera frente a la empresa. La ventanilla del coche bajó, revelando el rostro indiferente de Isabella. Ya que el periodista Julián siente tanta curiosidad por mi pasado, ¿por qué no vienes a preguntarme en persona? Bajé la cabeza y dije,
no tengo intención de entrometerme en la privacidad de Isabella. Es solo por trabajo. Incluso por trabajo, te di mi tarjeta de presentación, y podrías haberme contactado para preguntar. Apreté los labios y dije que no hacía falta. Porque en ese momento, de repente, me di cuenta de que habían pasado 3 años. Ella era Isabella, quien tenía un gran poder. Ya no era esa chica de mal carácter, como una gatita, que me incordiaba lastimosamente por un beso y consuelo después de ser regañada. La familia Henry ya había demostrado su poder. Sin la aquiescencia y connivencia de Isabella, Henry nunca se habría atrevido a atacarme tan abiertamente. Quizás. Para ella, ese pasado fue una humillación que no quería que se mencionara. Estaba a punto de irme. Pero Isabella me gritó, «Para». Empujó la puerta del coche, salió y me bloqueó el paso. «Señor Julián, ¿hablamos?», pregunté con voz ronca. «¿De qué quiere hablar Isabella?». Isabella frunció los labios. Había un dejo de impotencia en su mirada cuando me miró y dijo, «Hablando de trabajo, ¿está bien?». En el próximo medio mes. Isabella vino a verme 2 veces más. Revisamos varias decisiones importantes que se anunciarían en la conferencia de prensa. Finalmente, como si de repente recordara algo, me entregó un documento. Este proyecto turístico a gran escala, que aún no se ha anunciado, es una colaboración directa con la provincia. Puedes anunciarlo en la conferencia de prensa como una exclusiva que has descubierto. Guardé silencio un momento. Lo tomé y le di las gracias. Cuando Lucas se enteró de esto, no dejó de persuadirme. Parece que Isabella te aprecia mucho. ¿Por qué no le mencionas eufemísticamente que Henry te reprime? Estaba revisando el guión de presentación y sonreí, diciendo, no hace falta. ¿Crees que le complicaría las cosas a su prometido por culpa de un periodista desconocido? El día de la rueda de prensa, el recinto estaba abarrotado. El asiento del medio, que debería haber sido de Isabella, estaba vacío en ese momento. Entre el destello de innumerables focos, anunciaba varias colaboraciones importantes del grupo Isabella para el futuro. De repente, un periodista desconocido se levantó y me acusó en voz alta. ¿De dónde robaste esta información ultrasecreta? Me quedé frío y dije que mi colaboración con el grupo Isabella se realiza a través de canales oficiales completamente legítimos. ¿Legítimo? La gente como tú, que se gana la vida con reglas tácitas, no merece decir esas cosas. Gritó a gritos, tengo pruebas. Alguien subió al escenario. Era Henry. Me miró fijamente y suspiró suavemente. Julián, es normal que un periodista pequeño como tú se sienta atraído por Isabella. Al principio quería salvarte las apariencias, pero la verdad es que no se llora hasta que se ve el ataúd. La gran pantalla detrás de mí cambió de repente del PPT a varias fotos explícitas. Y a la persona de las fotos. Fui yo. Le enviaste estas fotos, fuiste a llamar a la puerta de su habitación de hotel en plena noche, solo con una toalla de baño, y también está la grabación de vigilancia donde te registras en un hotel con tu líder. Mientras hablaba, la gran pantalla detrás de él cambió de nuevo. En la entrada de un hotel con poca luz, mi líder y yo entramos juntos. Eres un reincidente. En medio del alboroto del público, la puerta principal de la sala se abrió de repente. Isabella entró con paso decidido y recorrió con la mirada todo el lugar. También me miró, pero sin detenerse ni un segundo. De repente, se me encogió el corazón. Los focos del escenario me iluminaron, como si fuera un castigo público bajo la mirada de todos. Por un momento, se oyó un gran parloteo entre el público. Haciendo esas cosas, es una vergüenza para nosotros, los periodistas. Es tan despreciable. Es realmente repugnante. No tiene ninguna ética profesional. Vamos a boicotearlo. No miré a nadie. Solo miré fijamente a Isabella. La observé mientras miraba a Henry y le preguntaba con indiferencia, ¿qué acabas de decir? Henry dijo, Isabella, te ha engañado. Se disfrazó deliberadamente de periodista de entrevistas exclusivas para acercarse a ti, solo para robarte información confidencial, lo cual perjudica a todo el grupo Isabella. Incluso esta oportunidad de organizar la conferencia de prensa de forma independiente se obtuvo mediante reglas tácitas. Isabella guardó silencio un momento y luego me miró, preguntándome, ¿tienes algo que decir?
¿Qué tenía que decir? En la mirada de Henry, al mirarme, percibí su odio y satisfacción. De repente, sentí que era extremadamente absurdo. Él y yo nos llevábamos solo 2 años. Éramos hermanos de los mismos padres. Tras el fallecimiento de nuestra madre, deberíamos haber sido las 2 personas más cercanas del mundo. Sonreí burlonamente. Agarré el micrófono y dije, quiero decirte. Isabella, tu prometido está diciendo tonterías y difundiendo rumores a propósito. Si lo amas y por eso quieres verlo distorsionar la verdad e inventar hechos, también escribiré este asunto con veracidad en el comunicado de prensa de la conferencia de hoy. El público tiene ojos. Los proyectos desarrollados por alguien que toma decisiones y que no distingue entre el bien y el mal como este probablemente tampoco sean confiables. Ya fuera la joven rebelde del pasado o la persona decisiva a cargo de la que se rumorea ahora. Al escuchar una amenaza tan abierta, todos deberían estar furiosos. Sin embargo, ella simplemente subió al escenario paso a paso bajo la luz. Se paró a la misma altura, mirándome desde lejos. Me llamó con voz muy suave. Julián. Sentí una repentina amargura en el corazón. Ya no quería oírla defender a Henry. Giré la cabeza y dije palabra por palabra, todas las acusaciones contra mí son rumores completamente inventados. Solo tengo comunicación laboral con Isabella, la prometida del señor Henry, y no hay ningún contacto privado. ¿Ningún contacto? Antes de que pudiera terminar la frase, la voz de Isabella me interrumpió de repente. Me llamaste, pero ¿no piensas hacerte cargo de mí? Me quedé atónito y de repente giré la cabeza para mirarla. Levantó la mano izquierda y dejó al descubierto el sencillo anillo de plata que llevaba en el dedo anular izquierdo. Estaba hecho de un material barato y su artesanía era regular. Pero gracias al esmerado cuidado de su dueña, brillaba con una luz deslumbrante. Este anillo me transportó de repente a los recuerdos de hace 4 años. Ese día era originalmente el 19º cumpleaños de Isabella. Durante sus primeros 18 años de vida, cada uno de sus cumpleaños fue extremadamente lujoso y animado. Solo que esta vez, estaba tan deprimida que solo yo estaba con ella. Para hacerla feliz, acepté un trabajo de medio tiempo durante los descansos mientras revisaba mi tesis. Con los más de 200 yuanes que gané, me compré un par de anillos de pareja baratos. Al volver, le agarré la mano y le puse el anillo. Isabella no podía ver, pero lo sentía. Se le pusieron las orejas rojas, y aún así se obligó a preguntarme, ¿qué es esto? Bromeé con ella, diciendo que había una pareja discutiendo en la carretera y tirando cosas. Me quedé allí en cuclillas y esperé un buen rato. Recogí este anillo. Señorita Isabella, no le disguste. No me llames así. Ella protegió con esmero ese anillo de plata barato en sus brazos. Me gusta incluso si alguien lo recoge. ¿Por qué me lo diste? Ella hizo lo que le dijo. En los días siguientes, siempre usó ese anillo. Nunca se lo quitó. Volví en mí gracias a los recuerdos. Isabella se acercaba a mí paso a paso. Di algo, Julián. No hay nada que decir. Dije en voz baja, Isabella, me has confundido con otra persona. ¿No es este anillo la muestra de amor que te dio tu prometido, el señor Henry? Ella se burló y dijo, nunca te dije cómo conseguí este anillo. ¿Cómo lo sabes con tanta claridad? Mientras hablaba, ya se había detenido frente a mí. A tan corta distancia, era imposible evitarla. Se oían susurros entre el público de abajo. ¿Qué significa eso? ¿Isabella dice que quien la acompañó en esos momentos difíciles fue en realidad ese pequeño periodista? ¿Y Henry? ¿No crees que se parecen mucho? Henry me miró con odio. Pero tuvo que suavizar el tono e intentar convencer a Isabella. Isabella, no te dejes engañar. Esta persona siempre ha estado llena de mentiras y tiene antecedentes penales. Cerré los ojos y reprimí todas las emociones que me abrían el corazón. Al volver a abrir los ojos, pude mirarla con calma. Sí, te lo di. En aquel entonces, por dinero, me hice pasar por Henry y te engañé durante 2 años. Después, tomé el dinero y me fui. Ya me olvidé de lo de entonces. Si siempre has creído que esa persona era Henry desde el principio y ya estás comprometida con él, ¿qué sentido tiene corregirlo ahora?
No pude seguir. Me tragué el final, un poco ahogado, de mis palabras y respiré hondo varias veces. Dejé el micrófono y me dispuse a irme. En cuanto me di la vuelta, me agarraron la muñeca. Nuestras pieles se rozaron, y la familiar temperatura cálida emanaba de su palma. Su voz sonaba suave. Claro que tiene sentido. Dijiste que mientras llevara el anillo que me diste, sin importar dónde estuviera, me reconocerías de un vistazo. ¿Eso todavía cuenta? Mis pestañas temblaron violentamente. Bajé la mirada y escondí todas mis emociones en mi voz, enterrándolas en lo más profundo de mi garganta. Separé suavemente sus dedos y saqué mi mano. Cuando volví a levantar la vista, mi expresión era indiferente. Lo había olvidado. Estaba mintiendo. De hecho, durante los años que estudié en el extranjero, pensaba a menudo en Isabella. En el invierno de sus 19 años, cuando estaba a punto de regresar con la familia Isabella, fue la cúspide de nuestro apasionado amor. El invierno en la ciudad del norte era extremadamente seco, y cuando nos besábamos, nos picaban ligeramente las chispas de la electricidad estática. Había pensado en confesarle mi identidad. Hubo muchos momentos en que nuestros sentimientos fueron intensos. Me besaba la oreja y me llamaba con voz ronca, Henry. Henry, no me dejes. Era como si de repente me hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. En ese momento, de repente me di cuenta. Desde el principio, llegué a su lado con un propósito indescriptible, reemplazando a otra persona. Isabella me contó una vez que, de niña, mi prima me metió en un armario con engaños y cerró la puerta con llave. Casi muero ahí dentro. Detesto que me engañen. Si supiera la verdad, ¿también me odiaría hasta la médula? Justo en vísperas del 20º cumpleaños de Isabella. El anciano de la familia Isabella enfermó gravemente y descubrió accidentalmente la verdad de lo ocurrido. Isabella había sido incriminada deliberadamente desde el principio, e incluso el accidente de coche había sido planeado. Envió a alguien a contactar a Henry y quería recuperar a Isabella. Henry se acercó a mí. Ya era una estrella masculina muy famosa. Levantó la barbilla y me miró con arrogancia. Ahora la familia Isabella quiere reconocerla de nuevo. ¿No seguirás soñando con alcanzar un alto cargo? Deja de fantasear. Ya sea la familia Isabella o la propia Isabella, al único que reconocen soy yo, Henry. Desde el principio, eras un impostor. Sacó un cheque de su bolso y me lo lanzó. Te daré otros 500.000 yuanes. Deja de tener sueños irrealistas. Si no, te contaré todo lo que pasó entonces. De repente, levanté la vista y lo miré fijamente. Henry, mamá también es tu mamá. Mi mamá es la mayor de la familia Henry. ¿Qué es? Dijo con desdén. Solo una prostituta. Perdí la paciencia y agarré a Henry del cuello, dándole 2 puñetazos brutales. Al oír el alboroto, alguien entró corriendo desde afuera, me retorció el brazo y me inmovilizó contra el suelo. La gran estrella se paró frente a mí y me miró. ¿Me equivoco? Toma el dinero y vete al extranjero obedientemente. No te presentes y seas una monstruosidad. Si no, haré que alguien grabe todas sus fechorías de entonces en su lápida. ¿Se fue? Me quedé mirando el cheque que cayó al suelo. Pensé en hace 2 años. Como mi madre estaba enferma, nuestra familia se endeudó mucho. Después de su fallecimiento, ni siquiera pude permitirme una lápida decente. Justo entonces, Henry me contactó. ¿Quieres dinero? Antes de que pudiera terminar mis palabras, se burló, solo me crió unos días. Si está muerta, está muerta. ¿Por qué debería darte dinero por ella? Pensé que le guardaba rencor y quería explicarle que, en aquel entonces, ella quería quedarse con tu custodia. Fuiste tú quien lloró y quiso irse con papá. Claro que quería ir con papá a casa de Henry. ¿Crees que soy tan tonto como tú? La cara de Henry se volvió fría y me interrumpió. ¿Qué? ¿Aún quieres retenerme aquí y vivir una vida tan pobre como la tuya, donde ni siquiera puedes permitirte una lápida cuando mueras? Miré a Henry frente a mí. Todas las palabras se me atascaron en la garganta y no pude articular ni una sola. En su rostro, que se parecía 6 o 7 veces al mío, solo había impaciencia y disgusto.
El elegante traje a medida que llevaba, los gemelos de diamantes en las mangas. Cualquiera de ellos valía un precio astronómico que ni siquiera podía imaginar. Tomó el café de la mesa y le dio un sorbo tranquilo. Finalmente, reveló su propósito, sin embargo, por el bien de nuestra hermandad. Si quieres dinero, te lo daré sin problema. 500.000 yuanes. Te haces pasar por mí y cuidas a alguien por mí. El lugar original de la conferencia de prensa se había convertido en una farsa. Al ver que los presentes lo miraban con extrañeza, algunos incluso apuntaron sus micrófonos y cámaras hacia él. Señor Henry, ¿es cierto lo que acaba de decir Isabella? ¿De verdad quien la acompañó cuando cayó no fue usted, sino el periodista Julian? ¿Son rumores falsos todas las acusaciones que acaba de hacer? No pudo refutarlo, así que tuvo que pedirle ayuda a Isabella. Isabella, tú me conoces mejor. Te he acompañado durante tantos años. ¿Cómo pude hacer algo así? Isabella lo miró desde el escenario y sonrió. No tengas miedo. ¿No dijiste que tenías pruebas concluyentes? El abogado ya llegó. Hoy todo se registrará con veracidad y se recopilarán pruebas. Su voz era suave y agradable, como si lo consolara. Pero Henry era como si hubiera visto un monstruo aterrador. De repente empezó a temblar por todas partes. La conferencia de prensa ya no podía continuar. Recogí el guión y me di la vuelta para bajar del escenario. Isabella me siguió en silencio. Está lloviendo afuera. Déjame llevarte. El aguacero caía a cántaros. Pensé 3 segundos y decidí no sufrir. Al subir al Rolls Royce de Isabella, giré la cabeza y vi una pizca de alegría oculta en sus ojos. Sin embargo, cuando saqué mi teléfono, me di cuenta de que lo ocurrido en la conferencia de prensa ya se había transmitido en vivo y ahora era tendencia en las búsquedas más populares. Bajo varios temas, los internautas discutían acaloradamente. ¿Así que Henry se atribuyó el mérito de lo que hizo ese pequeño periodista? ¿Cómo pudo ser tan descarado? ¿A qué te refieres con atribuirte el mérito? Para un hombre que ascendió gracias a reglas tácitas como esta, ¿quién sabe quién miente? Lo verifiqué. Esas fotos explícitas fueron retocadas con Photoshop. Incluso si realmente fuera él, desde el principio solo hacía el trabajo por dinero. El trabajo está hecho y ya se llevó el dinero. ¿Por qué se siente ofendido? ¿Soy la única que piensa que Isabella es tan lamentable? Ninguno de estos dos hombres sirve para nada. Ambos la han estado engañando. De repente, sentí un bloqueo en el corazón. Apagué rápidamente el teléfono y giré la cabeza para mirar hacia afuera. La lluvia era como pequeños ríos que se extendían por el cristal de la ventana. Mezclaba las luces que se alejaban rápidamente fuera de la ventana con un mosaico de colores vibrantes y moteados. En comparación con hace 3 años, el paisaje de esta ciudad no había cambiado en absoluto. Pero entre Isabella y yo, todo había cambiado por completo. En ese momento, la familia Isabella invitó a los expertos más reconocidos a salir de su retiro. Después de 2 cirugías, Isabella por fin pudo ver la luz de nuevo. Los guardaespaldas que Henry contrató a un alto precio permanecieron cerca de mí las 24 horas del día, extremadamente vigilantes. Temían que fuera a ver a Isabella y le contara la verdad. Sin embargo, el día que recuperó la vista, ese grupo de personas me llevó al hospital por iniciativa propia. A través de la puerta de la habitación, no pude ver a Isabella. Pero podía oír su voz insegura: Henry. Isabella, estoy aquí. Henry dijo en voz baja: estoy muy preocupado por ti. Su voz, que había alterado deliberadamente, era casi idéntica a la mía. Isabella no notó nada extraño. Simplemente dijo con tristeza: dijiste que cuando recuperara la vista, serías la primera persona que vería. Rompiste tu promesa. No escuché el resto de sus palabras. Un dolor repentino e intenso me invadió el corazón, casi absorbiendo todo mi ser. Desde el principio, en el mundo de Isabella, quien la acompañó durante esos 2 años fue Henry. No existía yo. No existía Julian. Los guardaespaldas de Henry me arrastraron a un salón cercano. Al cabo de un rato, entró. Su expresión era tan altiva como siempre. Solo tenía una pequeña herida en los labios, que aún sangraba. Isabella me besó.
Me ama de verdad y no puede vivir sin mí. Me dijo lentamente, la cuidaste bien estos 2 años. Sin embargo, por ella hice todo esto. Una persona de tu bajo estatus jamás tendrá ninguna conexión con ella. ¿A dónde vas? ¿A casa? La voz de Isabella sonó de repente, interrumpiendo mis recuerdos. Bajé un poco la cabeza. ¿Podrías enviarme a la empresa, Isabella? Todavía tengo trabajo que hacer. Pero en lugar de arrancar el coche, se inclinó con una mano apoyada en el volante. De hecho, parecía un poco triste. Julián, ¿de verdad tienes que llamarme con un nombre tan lejano? De cerca, podía oler su aroma familiar. Mezclado con el fresco aroma de la lluvia, me envolvió. Casi me arrastró a incontables recuerdos del pasado. En ese momento, de repente, no quise soportarlo más. La aparté y la miré con frialdad. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Te llamo señorita o Isabella. ¿Quieres que sea como hace 3 años, cuando me lastimé protegiéndote y me llamaste a Henry? De repente, se quedó callada. Esos 2 años se acabaron. La persona con la que tienes un contrato matrimonial siempre ha sido Henry. Tu vida ha vuelto a la normalidad. ¿Por qué me molestas? Pero esta no es mi vida normal. Isabella me miró, sus ojos enrojeciéndose poco a poco. Nunca había conocido a Henry. Desde el principio, la única persona a la que reconocí fuiste tú. Un dolor intenso brotó de mi corazón. Cerré los ojos y, al abrir la boca, mi voz temblaba. Sigues mintiéndome. Isabella, estaba afuera de la habitación del hospital el día que recuperaste la vista. Te oí tratar a Henry como a mí, sin dudarlo. Lo abrazaste y lo besaste. Ella me interrumpió de repente, pero yo no. En cuanto abrí los ojos, supe que no eras tú. Me quedé atónita. Escuché la voz aparentemente tranquila de Isabella. La situación en la familia Isabella es muy complicada. Ese día, en esa habitación del hospital, había más de un monstruo con malas intenciones que quería matarme. Así que en el momento en que me di cuenta de que no eras tú, tomé una decisión. Henry era el mejor, el objetivo más perfecto. Levantó la comisura de los labios y una fría sonrisa se dibujó en sus ojos. Le gusta fingir ser otra persona, ¿verdad? Pues que lo haga a su antojo. De repente, me vinieron a la mente imágenes de noticias. Las vi cuando hacía mis estudios de posgrado en el extranjero. Decía que Henry sufrió una explosión real durante el rodaje y casi muere en el incendio. También decía que, cuando se fue de viaje con Isabella, fue golpeado por una valla publicitaria enorme y casi pierde la vida. No quise no reconocerte a propósito. De hecho, ha pasado mucho en estos 3 años. Tras la muerte de mi abuelo, una tras otra, la familia Isabella intentó matarme. Pero ahora están en prisión o en el AMPA. Entre ellos, incluso está mi madre biológica. De hecho, no le temo a la muerte. Cuando mi primo se vio obligado a renunciar a todas sus acciones y me apuñaló en un ataque de locura, ni siquiera sentí el dolor. En ese momento, simplemente, te extrañé muchísimo. El estacionamiento estaba en silencio. Bajo las tenues luces del coche, se quitó el traje. La cicatriz cerca del corazón en el pecho quedó al descubierto. La familia Isabella es demasiado caótica. No es fácil de controlar. Pero no importa. Después de hoy, Henry y las últimas fuerzas que apoyaron su ascenso también deberían caer. Toda la familia Isabella, incluyéndome a mí, puede ser tuya. Se acercó poco a poco y me miró fijamente desde muy cerca. Antes, esos ojos siempre estaban desenfocados y grisáceos. Ahora eran tan brillantes que parecían contener todas las estrellas del universo. Tragué saliva con fuerza y dije en voz baja, pero tú y Henry, nunca lo he besado, nunca. Subrayó un poco el tono. En mi vida, solo te he besado a ti. Con solo esa frase, la razón se me quebró por completo. Cuando me abalancé sobre ella y le abrí el cuello, incontables recuerdos apasionados del pasado inundaron mi mente. Su punto más bajo también fueron los 2 años más inestables y confusos de mi vida. Esas emociones imprudentes que no tenían dónde liberarse. Al final, todas se convirtieron en nuestro amor eterno. Para cuando el viento y la lluvia cesaron, ya era de noche.
Isabella condujo el coche frente a una villa. Saqué mi teléfono y vi una noticia en las búsquedas más populares con una etiqueta roja brillante y explosiva. Se llevaron a Henry para investigarlo. El mes pasado, mi medio hermano lo contactó y lo amenazó con revelar sus secretos, pidiéndole que me robara los documentos de licitación y otros archivos confidenciales. Guardé silencio un momento y dije en voz baja, lo sé. Tú lo sabes. Isabella giró la cabeza de repente. Tú organizaste esto, Julian. Asentí, pellizcándome la palma de la mano y obligándome a mirarla. La razón por la que volví esta vez es para destruir a la familia Henry, para destruir a Henry, y para revertir el caso que la familia Henry fabricó contra mi madre hace 20 años. Por este resultado, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Esta es la razón más importante por la que me dedico al trabajo en los medios. Hace 20 años, porque le gustaba a mi padre. La joven Daphne le tendió una trampa a mi madre, diciendo que se dedicaba a la prostitución. Y Henry, de joven, para vivir la vida de un joven amo, ayudó a los forasteros. Él mismo empujó a su propia madre al abismo. Mi madre estuvo detenida 15 días y perdió su trabajo. Al regresar a casa, todos los vecinos la señalaron y se pusieron del lado de mi padre. Tras el divorcio de mis padres, mi madre, cargando con esa ignominiosa reputación, me llevó y regresamos al campo en una situación lamentable. Estaba deprimida y falleció por una enfermedad justo después de cumplir 50 años. Ese mismo día, en la televisión del hospital, se informó sobre la familia Henry. Decían que la pareja de la familia Henry se amaba y que sus hijos eran excelentes. Incluso eran un modelo entre las familias adineradas. ¡Qué ridículo! Cuando mi madre murió, pesaba menos de 32 kilos. Tenía marcas de agujas verdes y moradas en el dorso de la mano. Podría haber vivido mucho tiempo. El negocio de la familia Henry tampoco es limpio. Han perjudicado a tanta gente. ¿Merecen ser considerados un modelo? Me cubrí los ojos y contuve las lágrimas. Isabella, te usé. Porque sabía que no dejarías ir a quienes te traicionaron, así que lo obligué a romper tus tabúes a propósito. Si te sientes herida por esto y me odias, no importa. Pero tengo que mandarlo al infierno con mis propias manos. Reprimí todas mis emociones e intenté mirarla con calma. Pero, Julián, te tiembla la mano. Isabella tomó la mano que tenía a la espalda, la llevó con cuidado a sus labios y la besó. No tengas miedo. Me alegra mucho que me hayas usado. Eso demuestra que me tienes en tu corazón. Claro que estaré a tu lado. Dije que toda la familia Isabella, incluyéndome a mí, es tuya. El asunto de que se llevaran a Henry para investigarlo causó revuelo en las búsquedas más populares durante 3 días. La familia Henry quería silenciar a la opinión pública, así que acudieron a Isabella en busca de ayuda. Ella se sentó detrás del escritorio. Tras escuchar su petición, sonrió. Lo que dijiste es muy conmovedor. Pero, ¿cómo decidir este asunto? Lo siento, es asunto de mi prometido. Mi padre, acompañado de su adinerada esposa, se giró y me vio. Su rostro cambió de inmediato. Les sonreí, deberían prepararse cuanto antes. Porque pronto serás como él. Isabella dio una conferencia de prensa para aclarar su relación con Henry. Ante las preguntas, esbozó una media sonrisa. ¿Prometido? Nunca he admitido que sea él. Siempre he hablado del que me acompañó y cuidó en aquel entonces. Alguien preguntó, ¿pero no se llevó el dinero de Henry para cuidarte? Isabella aún sonreía, pero su mirada se volvió fría poco a poco. Señor periodista, le aconsejo que tenga cuidado con sus palabras y acciones. Hay tanta gente rica en el mundo. ¿Por qué solo aceptó dinero para cuidarme? ¿No será porque me ama? El periodista guardó silencio. Yo, que estaba sentada a su lado, también guardé silencio. Al terminar la conferencia de prensa, publiqué varias grabaciones de cuando vino a buscarme. Una persona ciega, y también una marginada de una familia adinerada. ¿Quién querría cuidarla? Solo me crió unos días. Una vez que alguien muere, está muerto. ¿Por qué debería dar dinero por ella? ¿De verdad quieres que siga aquí, viviendo una vida tan pobre como la tuya, sin siquiera poder permitirme una lápida cuando mueras?
La opinión pública estaba indignada. ¿En serio? Creía que su imagen establecida siempre había sido la de una celebridad masculina noble y generosa. Así que él y Julian son hermanos biológicos, y fue él quien tomó la iniciativa de pedirle a Julian que lo reemplazara. Su ropa y accesorios valen más de 1 millón, pero ni siquiera pagaría la lápida de su madre. ¡Qué asco! Aprovechando la opinión pública, inicié una transmisión en vivo. Frente a millones de personas, conté la verdad de lo que ocurrió hace 20 años. La mayor de la familia Henry, Daphne, se enamoró de mi padre. No quisieron aclarar las cosas y simplemente se divorciaron. En cambio, se unieron para tenderle una trampa a mi madre, obligándola a cargar con una reputación vergonzosa y a vivir toda la vida en la vergüenza. Detrás de mí había un hombre tímido con el pelo rapado. Durante mis estudios de posgrado y prácticas, investigué por todas partes y me esforcé mucho. Solo entonces supe el paradero de esta persona gracias a una colega de mayor antigüedad. Tenía la costumbre de robar en pequeñas cantidades y había estado en prisión varias veces. En aquel entonces, fue Daphne quien me ordenó hacer eso. Esa señora era, en efecto, inocente. Su propio hijo la engañó para que fuera a una fiesta familiar. Bebió demasiado, así que la ayudé a llegar a la habitación y puse un fajo de billetes debajo de la almohada. Daphne hizo que llamaran a la policía con antelación. Antes de que mi madre, a quien habían emborrachado a propósito, pudiera recuperar la sobriedad, la gente que había venido a la redada antiprostitución abrió la puerta de golpe. Incluso ahora, es fácil incriminar a una mujer, difundir rumores maliciosos sobre ella y etiquetarla de promiscua. Es más, era en esa época. Me especialicé en periodismo y trabajo en medios no solo por este caso. Pasaré el resto de mi vida trabajando para limpiar el nombre de todos aquellos que han sido agraviados. Esta transmisión en vivo supuso el último empujón a la caída de la familia Henry. Desde el principio, su fortuna no fue limpia. Ahora, con la estricta investigación en curso, justo estaban en la mira. Durante todo este tiempo, no era yo quien los apoyaba, sino mi querido medio hermano. Isabella dijo, es solo que hubo algunas colaboraciones en los proyectos, y puedo retirarme de ellas en cualquier momento. No te preocupes, no me afectará. Por fin me sentí aliviado. Presenté a la policía todas las pruebas que había recopilado a lo largo de los años. Gracias a que, después de que Isabella se hiciera cargo de la familia Isabella, cortó lazos con esa gente de forma muy limpia. No estuvo implicada. Ese día, la familia Henry se derrumbó por completo. Llevé un ramo de flores y llevé a Isabella al cementerio a visitar a mi madre. En la foto de la lápida, su sonrisa aún era muy dulce. Pero siempre había un rastro de tristeza. Era una mujer amable y gentil, y amaba de verdad a mi padre. Por eso, no pudo superarlo durante todos esos años. Antes de morir, yacía en la cama del hospital, tomándome la mano y diciéndome que no culpara a Henry. Dijo que tu hermano no era hijo biológico de la familia Henry, y que debió de haberlo pasado mal allí. Ella no lo sabía. Durante todos estos años, Henry había recurrido a menospreciarla y humillarla. Intentó ganarse el favor de Daphne y poco a poco se afianzó en toda la familia Henry. Desde el día en que se unió a la familia Henry, empezó a decaer. Miré la foto en la lápida, mamá, ya nadie pensará que tuviste la culpa. Ahora tengo una buena carrera y también novia. Isabella se hizo a un lado y me corrigió en voz baja, prometido. Está bien, prometido. Instintivamente, di vueltas al anillo de plata de mi dedo anular izquierdo, que hacía juego con el de Isabella. Después de irme al extranjero ese año, lo escondí en el fondo de mi maleta. Pensé que no volvería a usarlo. Acomodé el ramo de flores frente a la lápida, me levanté e hice una reverencia. Al voltearme, Isabella me miraba fijamente. Julián, primero ve y espérame en el coche. Quiero hablar a solas con tu madre. El viento de la noche otoñal era fresco. Esperé un buen rato en el coche antes de ver regresar a Isabella. La gabardina que llevaba estaba húmeda por el rocío. Volteé la cara y le pregunté, ¿qué le dijiste a mi mamá? Arrancó el coche. Pasó un buen rato antes de que dijera, solo le di las gracias por traerte a este mundo. De lo contrario, habría muerto el verano de hace 5 años, cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Cuando todo finalmente se tranquilizó,
Conseguí un empleo a tiempo completo e incluso un pequeño ascenso. Empecé a encargarme de las entrevistas por mi cuenta. Esta vez, se trataba de una chica de secundaria que había sufrido acoso escolar durante todo un año por parte de hijos de familias adineradas. Saltó del tejado de la escuela. Las familias de esa gente son ricas y poderosas, y nadie se atreve a provocarlas. El líder me miró, dudando en hablar. Si no quieres ir, claro que quiero ir. Tomé los documentos, casualmente, estoy trabajando en una propuesta para una campaña de incidencia sobre este acoso. Te la enviaré para que la revises esta tarde. Es raro que Isabella sea ahora rica y poderosa. Con su apoyo, claro que tengo que aprovecharlo. Esta entrevista, junto con la posterior campaña publicitaria anti-bullying que planeé, me mantuvo ocupada durante casi medio mes. Apenas vi a Isabella durante ese tiempo. Me enviaba 20 mensajes y yo solo tenía tiempo para responderle con un emoticono mientras mordía un trozo de pan y consultaba la opinión pública. Esa noche, me dijo que me había preparado una sorpresa y me pidió que me fuera a casa sin dudarlo. Abrí la puerta. El cielo nocturno centelleaba con estrellas. En la habitación llena de niebla caliente, ella me miró. Sus ojos estaban clavados en mí, fijos en mi cuerpo. Solo quedaba una pequeña lámpara junto a la cama, y la luz de la luna se filtraba como agua helada derretida. Aún así, no lograba enfriar ni la mitad de la humedad y el calor de la habitación. Julián, bésame. Tonto, no estés tan nervioso. Sus palabras se mezclaban con su mirada amorosa. Dijo en voz baja, y su mirada me recorrió como si estuviera viendo a un extraño. Hasta que la feroz tormenta amainó, ya era de madrugada cuando el cielo empezó a palidecer. De repente recordé algo. El mes que viene me voy de viaje de negocios a otro lugar. Hay una entrevista muy importante sobre una niña de la zona montañosa que ha sido violada colectivamente por los aldeanos durante mucho tiempo. Caminó por las montañas toda la noche antes de llegar al cibercafé del pueblo y contactarme. Ese lugar es bastante atrasado, y las fuerzas locales están profundamente entrelazadas. Me temo que no será fácil involucrarme, así que me quedaré allí un tiempo más. Se incorporó de inmediato, habrá peligro. Pues que así sea. No me importó mucho, me di la vuelta, me incorporé y le serví un vaso de agua. Al ver que me miraba fijamente, la tranquilicé con unas palabras: haré todo lo posible por protegerme. Pero este tipo de cosas son originalmente la misión y responsabilidad de los periodistas. Isabella guardó silencio un momento. De repente, dijo: te acompaño. ¿Pero no tienes un contrato muy importante que negociar la semana que viene? Se puede posponer. ¿Por qué? En realidad, no hace falta. Intenté razonar con ella. Pero las palabras que no había pronunciado quedaron bloqueadas por el apasionado beso de Isabella. El beso descendió hasta mi cuello. Respiraba agitadamente y con la respiración húmeda. Dijo en voz baja: porque soy tu más leal guardiana. Sigue adelante y persigue tus ideales, y yo te escoltaré y aseguraré tu éxito.